Uno de los aspectos más llamativos de la Guerra Civil Española es la feroz persecución que contra la religión y el clero se desató en la mayor parte del territorio republicano. Cerca de 7.000 eclesiásticos y miles de seglares asesinados a causa de su fe, 978 mártires ya proclamados por la Iglesia Católica y miles de edificios religiosos saqueados o destruidos dan buena cuenta de la mayor persecución que jamás haya sufrido la Iglesia en España. Persecución religiosa. Cuenta Miguel Maura en sus memorias que nada más tomar posesión de su cargo como ministro de Gobernación del Gobierno Provisional de la República, recibió el telegrama de un alcalde que le decía: «Ya hemos detenido al cura, ¿qué hacemos con él?». Desgraciadamente, el anticatolicismo radical de gran parte de la izquierda española convirtió la cuestión religiosa en uno de los elementos de tensión permanentes de la Segunda República. La destrucción de centenares de edificios religiosos a lo largo del régimen y el asesinato de más de 30 eclesiásticos durante la Revolución de Octubre de 1934 no fueron sino un pálido preludio de lo que había de ocurrir a partir del comienzo de la Guerra Civil Española. El 15 de abril de 1931, el Debate, órgano oficioso del catolicismo español, dirigido por el luego cardenal Ángel Herrera Oria, se posicionó ante la recién proclamada República. Siguiendo la doctrina de León XIII de acatamiento del poder constituido, el editorial del Diario Católico planteó el deber de acatar el gobierno de la República. De acuerdo con las instrucciones recibidas de Roma, la misma postura fue mantenida en las pastorales publicadas por todos los obispos, aunque la del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, incluía unos párrafos de alabanza a Alfonso XIII que causaron las iras del gobierno republicano. La buena acogida inicial del catolicismo oficial a la República sufrió una dura prueba con la quema de conventos y edificios religiosos que tuvo lugar en Madrid y otras ciudades de España los días 11 y 12 de mayo de 1931. Aunque el ministro de Gobernación, el católico Miguel Maura, logró enterarse con anticipación de los preparativos que se hacían al respecto, nadie le quiso hacer caso. Cuando al Consejo de Ministros del día 11 llegaron noticias de que estaba ardiendo una residencia de jesuitas, Maura quiso tomar medidas para impedirlo, pero le fue imposible ante la frontal oposición de Manuel Azaña, que pronunció entonces una de sus más célebres frases: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». Y amenazó con abandonar el gobierno si se producía un solo herido por esa estupidez. Ante la barra libre e incendiaria, el tumulto aumentó de intensidad, hasta que a las 4 de la tarde se proclamó el estado de guerra, pues bastó desplegar las tropas para que se acabaran los incidentes. El ejemplo fue seguido en el resto de España, incendiándose iglesias en las ciudades donde las autoridades optaron por inhibirse, y no alterándose la tranquilidad pública, donde dieron a conocer su voluntad de impedir los incidentes. Y recuerdo que el día 11 de mayo, en la plaza del Altozano, o sea, en la parte de Triana del puente, en un corro bastante grande, yo creo que habría 10, 12 o 15 personas, había una hoguera y imágenes de santos quemándose. Eso me causó bastante impresión, pero lo que a mí me causó impresión fue ver que los hombres que estaban rodeando aquello, bebiendo vino, pegando gritos, con escopetas, se estaban meando encima de las imágenes que estaban ardiendo. Eso lo viví yo siendo niño. Yo estaba en Logroño. Mi padre era el presidente de la audiencia de Logroño. Y todo el mundo sabía que iban a arder los conventos.
según la ley orgánica, el presidente de la Audiencia sustituye al gobernador civil en su ausencia. Bueno, pues se sabía que iban a arder los conventos. Y el gobernador civil, como siempre, cogió el coche y se fue a hacer consultas a Madrid, con lo cual dejaba aquello. Y mi padre se sentó y mandó llamar al jefe de la Guardia Civil, al jefe de la Guardia de Seguridad, que se llamaba entonces, luego se llamó Guardia de Asalto y luego se había llamado Policía Nacional, pues la Guardia de Seguridad y al gobernador militar. Y a los 3 o 4 capitostes de los partidos políticos izquierdistas, y los citó a todos a las 8 o a las 7 o a la hora que fuera. Y cuando estaban todos reunidos, dijo, bueno, señores, ustedes saben, porque es Vox Populi, que hoy van a arder los conventos. Hemos oído algo. Señor teniente coronel, no sé qué, de la Guardia Civil, ¿usted sabe qué es lo que dicen los estatutos de la Guardia Civil? Que tienen que defender la propiedad, no sé qué, y las vidas de las personas. Espero que lo sepa cumplir esta noche. ¿De qué forma? Pues con la que usted tiene armas. Usted tiene armas, ¿no? Pues serán para algo. Al de la Guardia Municipal lo mismo. Y al gobernador militar, usted, como sustituto, por si la cosa se pone peor, tiene que tener a tropa cuartelada, tal, no sé qué pasa. Bueno, pues señor gobernador, entonces, si es preciso, hemos de hacer fuego. Pues claro, y al aire no, al bulto. Pero hombre, por Dios, ¿qué cosas me pregunta usted? Señor gobernador, esa orden me la da usted por escrito. Naturalmente, pero me avergüenza oírle hablar de usted. A ver, el secretario, no hace falta, y testigos, no hace falta. Y entonces el jefe del partido, no sé si era socialista o cuál, dijo, eran íntimos amigos, mi padre y eso. Señor gobernador, si sus órdenes se cumplen esta noche, será una noche de luto para Logroño. Dijo mi padre, pues evitarlo lo tiene usted en la mano, porque de la mía está que no será una noche de vergüenza. Venga, salgan ya, que hay que hacer cosas y tal. No ardió ni un solo convento en Logroño aquella noche. Pero unos meses después le quitaron la carrera a mi padre, por desafecto al régimen. En total, entre los días 11 y 12 de mayo fueron incendiados más de un centenar de edificios religiosos, perdiéndose valiosas obras de arte e inaugurándose una forma de civilidad republicana que no fue perseguida por las autoridades hasta después del triunfo electoral del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933. La quema de conventos de mayo de 1931 tuvo un impacto difícil de exagerar sobre la opinión pública católica. Tan malo como que se hubieran producido los incendios era para los católicos la pasividad de las autoridades y la justificación de los incidentes que se podía ver en la prensa republicana, donde se acusaba a los frailes de haber sido quienes habían quemado sus conventos o de haber incitado a ello con actos provocativos. Así se afirmaba en la prensa que los religiosos disparaban contra los obreros, que en las fachadas de las casas de enfrente pueden apreciarse los impactos de las balas que dispararon los frailes, que las violencias del pueblo dentro de ciertos límites han respondido siempre al fuego que les dirigían desde el interior de las fortalezas conventuales. La expulsión de España del cardenal Segura y del obispo de Vitoria, Mateo Mújica, tampoco fue un buen presagio de lo que los católicos podían esperar del nuevo régimen. Un nuevo punto de ruptura se produjo durante el debate de los artículos que hacían referencia a la religión en la Constitución de 1931. El artículo 3, que establecía la separación entre la Iglesia y el Estado, apenas fue objeto de controversia. No así el artículo 26, auténtico punto neurálgico de la Constitución, que en su primera redacción suponía no solo la supresión del presupuesto de culto y clero,
sino también la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. Frente a las protestas de varios diputados católicos, la respuesta del ministro de Fomento, el radical socialista Álvaro de Albornoz, no pudo ser más contundente. Una constitución no puede ser nunca una transacción entre los partidos. No más abrazos de Vergara, no más pactos de El Pardo, no más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y de nuestras ideas. Si estos hombres creen que pueden hacer una guerra civil, que la hagan. Eso es lo moral, eso es lo fecundo. La intervención central del debate acabó siendo la de Manuel Azaña, que pronunció aquí una de sus frases más célebres. España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. Que haya en España millones de creyentes yo no os lo discuto, pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura. La redacción final del artículo 26 estableció la supresión del presupuesto de culto y clero, la expulsión de los jesuitas de España y la confiscación de sus bienes, y la prohibición a las demás congregaciones religiosas de realizar actividades relacionadas con la industria, el comercio o la enseñanza, señalando además que sus bienes podrían ser nacionalizados. El anticlericalismo del primer gobierno republicano y del primer parlamento republicano, con las medidas tomadas no meramente en la Constitución, pero también a través de las políticas del gobierno, también a escala provincial y municipal, y las medidas posteriores hicieron muy difícil entonces la vida de coexistencia, digamos, amistosa entre la Iglesia Católica y los católicos de un lado y las fuerzas de izquierda del otro. Y esto es bastante irónico porque por primera vez en la historia de España, ya por el año 31, con la venida de la República, los directores, los jefes, obispos, la jerarquía de la Iglesia estaba dispuesta entonces a aceptar la separación de la Iglesia y el Estado, más o menos según la fórmula americana de Iglesia libre dentro de un Estado libre, pero eso fue algo que no fue aceptado de ningún modo por los partidos de izquierda. Así que se empezó entonces con la política de persecución en contra de la Iglesia y de los mismos católicos. Sin embargo, la política de los líderes de la Iglesia y de los líderes de la opinión católica de España era a lo menos de aceptar la legalidad republicana y participar en su vida política en la esperanza de poder entonces cambiar esta política anticlerical y rectificar también otras medidas de la Constitución y de la política republicanas. Luego, al instalarse la República, aquí yo creo que los intelectuales republicanos, Azaña, cometieron errores garrafales, también en la promulgación de la Constitución republicana del 31, porque abonaron un anticlericalismo que en muchos aspectos era innecesario. La famosa frase de Azaña, España dejado de ser católica, demostraba una ignorancia supina sobre, en fin, la incidencia que aún la religión tenía entre muchos sectores de la sociedad española. Durante el resto del primer bienio de la República, en el que las izquierdas se mantuvieron en el poder, se sucedieron medidas anticlericales de muy diverso calado, de las cuales la más importante fue la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933, que en buena parte no era sino un desarrollo de la Constitución. Junto a ella hubo medidas tales como la supresión de la cabalgata de Reyes en Madrid, la de las procesiones de Semana Santa en numerosas ciudades españolas y la prohibición de tocar las campanas en bastantes municipios. Esta medida fue sustituida por otros ayuntamientos más pragmáticos por un impuesto sobre el uso de las mismas. Yo recuerdo que incluso se prohibían las procesiones por las calles.
estoy de acuerdo, porque tienen que molestar a la gente que no le gusta, ¿no? Esto sí que me acuerdo muy bien. Otra de las medidas adoptadas fue la retirada de los crucifijos de los centros públicos, lo que a veces daba lugar a curiosas escenas. Mi padre me pagaba unas clases de refuerzo con un maestro nacional que venía a casa por las tardes, al atardecer, me daba unas clases particulares. Y de vez en cuando me llevaba a una escuela pública que había en Atocha, de la cual él era titular. Y un día me llevó, porque iban a venir unos señores de Madrid. Y entonces lo de Madrid era una cosa tremenda, mítica. Que vienen los señores de Madrid, una cosa mítica. Pues lo primero que hacen es descolgar el crucifijo. Bueno, los chavales se quedan un poco perplejos. Pero el golpe no fue ese, con ser tan importante. Llegan los tíos y descuelgan del aula del colegio, de la escuela pública donde trabajaba este maestro, descuelgan el crucifijo. Pero va y luego, inmediatamente, de unos cajones de cartón que llevaban, sacan una figura de escayola blanca que era nada menos que la diosa Razón. Y entonces la colocan en una peana que había en el sitio del crucifijo. El triunfo del centro-derecha en las elecciones de 1933 supuso un descenso del hostigamiento anticlerical, pero cuando en octubre de 1934 entraron en el gobierno 3 ministros de la CEDA, el partido católico que había ganado las elecciones, los socialistas trataron de hacerse con el poder mediante un golpe de Estado que tuvo en Asturias su foco más importante. En un auténtico anticipo de la violencia revolucionaria que se desencadenaría durante la Guerra Civil, fueron asesinados 34 eclesiásticos, incluidos 9 religiosos de las escuelas cristianas de Turón, que se dedicaban a la enseñanza de los hijos de los mineros, y una decena de profesores y alumnos del seminario. Con la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, volvieron a reproducirse los ataques contra la Iglesia. Según los datos de Blázquez de Miguel, entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936 se quemaron 239 iglesias y se profanaron 218 más. Vinieron y asaltaron la iglesia que estaba cerrada, pero se apoderaron del vestimento, la vestimenta que había guardada. Se vistieron los revolucionarios comprometiendo a gente del pueblo. Se vistieron, eso ya el 35 y el 36, 35-36, se vistieron de curas, de monjas, de frailes, como haciendo una procesión. Nosotros vivíamos en la glorieta San Bernardo, y a la calle San Bernardo, un poquito más arriba, había un edificio que era nuestra parroquia de la Señora de los Dolores. Y yo pertenecía a Acción Católica. ¿Por qué? Pues porque varios amigos también estaban, pues uno más, ahora allí estamos. Y recuerdo un día que estábamos en la puerta de la iglesia y había unos tíos mal encarados, como no te puedes imaginar, allí mirando a la gente y tal. Y en esto paró un taxi y bajó una señora anciana con un bastón andando a duras penas. Y uno de ellos dijo: «¡Ándate a puta! Vete a besar el culo a los curas a ver si Dios te devuelve la pata». A mí aquello, yo tenía 12 años, aquello me impresionó. Era tremendo. En la República la religión era el opio del pueblo, el enemigo del no sé qué, vamos, se atacaba a base de bien, vamos. Sin embargo, a estas alturas de 1936, había también iniciativas para defender los templos, siendo digna de destacar la efectividad del requeté de Jerez, que tras advertir al alcalde de lo que podía ocurrir si se atentaba contra las iglesias, rechazó a tiro limpio el 14 de abril a quienes trataron de asaltar el convento de San Francisco.
El día 15 se presentaron 3 camionetas de guardias de asalto para reforzar a los incendiarios. Los requetés cubrieron todas las iglesias de Jerez y defendieron a tiros Santo Domingo, San Miguel, El Carmen y las Reparadoras, única que resultó dañada, pues los defensores tuvieron que huir tras agotar sus municiones. Tras el alzamiento de 1936, a la destrucción masiva de iglesias se unió el asesinato multitudinario de eclesiásticos y católicos que se habían significado por su fe. El 2 de agosto de 1936, el dirigente revolucionario Andreu Nin escribía en La Vanguardia: La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente no dejando en pie ni una siquiera. Los maristas, los escolapios, Belén, La Merced, San Jaime, todos los reductos del jesuitismo y de la clerigalla, allí donde con el pretexto del culto católico se conspiraba contra la libertad, todos esos lugares revestidos de santidad cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español. Este fervor iconoclasta pudo ser en ocasiones perjudicial para sus promotores al distraerlos de otras ocupaciones. El mismo 18 de julio, en Sevilla se quemaron, me parece, no tengo aquí el dato, me parece que fueron 11 iglesias y una capilla, el mismo 18 de julio. Pero como Dios escribe derecho en renglones torcidos, hay algunos que opinamos, entre ellos yo, que el que los rojos se dedicaran a quemar iglesias impidió que toda, pues Sevilla se llamaba Sevilla la Roja, había muchísima gente marxista. El ejército ocupaba exclusivamente el centro de Sevilla. Si esas masas populares, que eran incendiarias, van todas sin armamento incluso al centro de Sevilla, acogotan por completo a la fuerza y al ejército que estaban en el centro. Que las iglesias situadas en zona republicana pudieran pervivir sin daños era algo muy complicado. Cuando en algún pueblo eran preservadas por sus habitantes, no faltaban los de lugares aledaños que se presentaban para destruirlas, obligando incluso a los católicos más comprometidos a ser testigos de los hechos. Mi pueblo está en una guaguada, arriba está la Cuesta de los Regallos, el puerto de las Traviesas, y hasta allí llegaban las columnas, los revolucionarios de Barcelona, del Bajo Aragón, todo eso, allí venía los grandes revolucionarios, tal. Iban de puerta en puerta, esos hierros revolucionarios, mujeres, algunas muchachas de servicio de aquella zona, la Guedita, por ejemplo, que era del pueblo, la Guedita, que ya venía con pañuelo rojo, el pistolón al cinto. Venga, a quemar la iglesia, iban arrastrando todos por allá. Claro, fueron a la iglesia, a los que van a misa, a los que más iban a misa. Mi abuelo, cogieron al tío José Claramonte, a unos cuantos que consideraban hombres piadosos, religiosos. Los primeros, venga, vosotros los primeros, ahí con un fusil delante. Y bandos gritando, y el que no venga será pasado por las armas, y el que no se va será pasado por las armas. Yo escondido detrás de la puerta. Pero después salí, pasaron todos hacia para la iglesia, allí reunieron a toda esta gente, entraron a la iglesia, pues a quemarlo, a tirar a los santos, a las imágenes, todas a sacarlas para quemarlas, las sacaban a la gente del pueblo, sacar todo eso, tal. En el caso de Madrid, por poner un ejemplo, gracias a las investigaciones de José Luis Alfaya, sabemos que de los 210 templos de la capital, solo 11 terminaron intactos la contienda, siendo totalmente destruidos 45 y muy dañados 56, mientras que otros 84 sufrieron saqueos y diversos desperfectos.
Varios miles de eclesiásticos fueron asesinados en zona republicana durante el primer semestre de la guerra, y salvo casos excepcionales como el de Vizcaya, los supervivientes se vieron obligados a pasar a la clandestinidad.